El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de la enfermedad renal crónica. Es un tema de mucha importancia en la consulta médica diaria. Es una enfermedad que afecta a muchas personas en el mundo y particularmente en Colombia. Y para eso hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Gerardo Gutiérrez, internista, nefrólogo, especialista en las enfermedades del riñón, y hoy queremos compartir algo de la experiencia del doctor Gerardo, de su conocimiento, y esperemos que sea pues un espacio muy provechoso para los pacientes. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis Miguel. Muchas gracias por la invitación. Y evidentemente, sí, la enfermedad renal crónica es una enfermedad que viene aumentando en frecuencia, ¿sí? Creando muchas comorbilidades y mortalidad a nivel mundial. Imagínate que actualmente tenemos 850 millones de personas en el mundo padeciendo de enfermedad renal crónica y se encuentra más o menos en el 2020 entre la décima causa de todas las muertes, ¿sí? Y se proyecta que para el 2040 sea la quinta causa de todas las muertes. Eso ha llevado que los programas de salud, las asociaciones de nefrología, de medicina interna y muchos grupos de médicos hagan énfasis en esta enfermedad y se ha logrado un hito muy importante para la enfermedad renal crónica que fue en mayo en la Asamblea Nacional Mundial de la Salud, donde la colocaron como una enfermedad prioritaria en la agenda de la OMS. ¿Eso por qué? Porque obviamente está impactando mucho con lo que te dije, en las comorbilidades, en el gasto en salud pública, porque estos pacientes cuando evolucionan hacia las etapas terminales de la falla renal, terminan en diálisis. Y eso genera mucho gasto, ¿no? Con respecto a la diálisis per se, más las complicaciones que relacionadas a veces por la enfermedad. Ok, enfermedad renal crónica, digamos para nuestros pacientes, digo yo, una persona escuchará el término enfermedad renal crónica y pensará que tal vez es el paciente que ya está en las últimas de su función del riñón, pero probablemente ese es un concepto errado. Si tú pudieras explicarnos de forma clara qué es la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es una entidad clínica, ¿no? Que, como su nombre dice, es una enfermedad del riñón que está definida por unas directrices. Hay una asociación que hace las directrices de la enfermedad, que tú lo vas a escuchar con las siglas de CADIGO. CADIGO son las siglas, digamos, resumidas de esa asociación, donde dieron las definiciones más o menos en el 2012. Hubo un cambio, ¿no? En la definición. Y se habla de enfermedad renal crónica teniendo en cuenta dos aspectos. Un aspecto es cuando hay deterioro de la tasa de filtrado glomerular. O sea, uno lo hace con un cálculo con la creatinina, que es la molécula que se debe excretar por el riñón, y con esa molécula se mide cuánto filtra el riñón. Si está por debajo de 60 filtrado, ya se puede hablar de una enfermedad renal crónica, siempre y cuando la duración sea más de 3 meses. Pero hay otro también ítem que se debe tener en cuenta, que son las alteraciones funcionales o estructurales del riñón. Yo te digo, un paciente puede tener una creatinina normal, pero puede tener un examen de orina, sangre en la orina, más de 3 meses, o puede tener algunas alteraciones en las células que se expresan en la orina, o puede tener un riñón poliquístico, ¿sí? Con una función renal normal, o alteraciones hidroelectrolíticas que sean por el riñón. Más de 3 meses también se habla de enfermedad renal crónica. O sea, nosotros no podemos catalogar al enfermo renal crónico como a ese paciente que está con insuficiencia renal que va a diálisis. Eso es otra cosa. Entonces la definición es esa, a través de la tasa de filtrado disminuida y a través de alteraciones estructurales o funcionales del riñón, siempre y cuando tenga más de 3 meses de evolución. Perfecto, porque hay tal vez muchas personas que en la consulta no le dicen y se preocupan mucho por la creatinina. Doctor, pídame una creatinina o cómo está mi creatinina. Y tal vez si ven una creatinina normal, sienten una tranquilidad al ver ese resultado. Pero con lo que tú nos estás explicando, es probable que existan pacientes que ya tengan enfermedad del riñón a pesar de que su creatinina está normal. Claro. Esa pregunta es muy, o sea, esa que tú me dices, pregunta o afirmación que tú me dices, es importante porque la creatinina es una molécula que la produce el organismo, ¿no? Es un tóxico del cuerpo que se debe excretar. Y, digamos, se mantiene un nivel muy bajito en el organismo porque también se reabsorbe un poco, ¿no? Los valores normales oscilan de diferentes laboratorios entre 0,7, 1,2, más o menos, son los valores entre uno se maneja. Cuando la creatinina se eleva, obviamente prende las alarmas, ¿no? Prende las alarmas de que puede haber una enfermedad renal y es más fácil uno llegar a comenzar a indagar. Pero como es un mal marcador, porque depende mucho del estado nutricional del paciente, a veces de la edad, de la dieta, el paciente puede decir lo que tú tienes, que tú dices, perdón,
que la creatinina puede estar normal o baja, pero puede tener una enfermedad renal. Por eso hay que buscar otros estigmas de enfermedad. Pérdida de proteínas en orina, a veces microalbuminuria o albuminuria, ¿sí? Son estigmas incipientes que uno dice, uy, este paciente puede desarrollar una enfermedad más compleja, digamos, a futuro. La presencia de hematuria, que es la presencia de sangre en la orina cuando hay más de 3 glóbulos rojos por campo, ¿sí? Todas estas alteraciones pues, hablan de enfermedad renal independientemente del valor de creatinina. Por eso es fundamental tener un screening adecuado, ¿no? Una persona no necesariamente tiene que ser un especialista en el riñón, puede ser un médico experto, un cardiólogo como tú, un internista, cualquier persona que esté, digamos, formada, que tenga los índices de sospecha para ir a buscar la enfermedad. En ese orden de ideas, ¿a quiénes deberíamos, o nosotros como médicos, a quiénes deberíamos buscar la enfermedad del riñón? ¿Quiénes son esos pacientes o esas personas que tienen más factores de riesgo para que su riñón esté enfermo? Claro, esa es una pregunta también interesante. Yo, realmente, mi concepto personal, yo diría que sería bueno hacerla a toda la población, ¿sí? Porque hay mucha enfermedad oculta. Se puede hacer sencillamente con una medición de creatinina, medir una relación albuminuria-creatinuria en orina para ver la pérdida de albuminuria y una ecografía renal, ¿sí? Y un examen de orina como tal, un uroanálisis. Pero bueno, como es difícil, o sea, la población es muy amplia, uno trata de hacer como unos criterios de inclusión. Los pacientes que están más en riesgo. Si es por la edad, pacientes mayores de 65 años debería hacer un screening, así estén asintomáticos. Pacientes que tienen antecedentes de hipertensión, diabetes, enfermedades precursoras con enfermedades reumáticas, ¿viste? Lo que es la vasculitis, el lupus eritematoso sistémicos, ¿sí? Artritis reumatoidea, pacientes con mieloma, todos esos pacientes deben tener un screening de la enfermedad renal. Siempre lleva la bandera la hipertensión y la diabetes. Ah, me faltó decirte la obesidad también. O sea, son muchos pacientes, pacientes enfermos del corazón, la insuficiencia cardíaca. O sea, en fin, son un montón de cosas que, enfermedades y entidades que impactan negativamente en el riñón, que a veces no nos damos cuenta. A veces de pronto tú en tu práctica de cardiología dices, no, el paciente tiene una insuficiencia cardíaca y te enfocas en la parte cardíaca y no se te da por pedirle de pronto un simple examen de orina. Entonces, la idea de nosotros es eso, y estas interacciones son muy buenas porque intercambiamos conceptos, ¿no? Y tú vas reproduciendo y vas yendo a tus alumnos, a tus médicos, que también vayan buscando la enfermedad, porque es una enfermedad oculta, ¿sí? Que no tiene síntomas, es silente, y a veces la población pasa desapercibida. Y cuando te llegan a ti, ya llegan por una diálisis. Me pasa muy frecuentemente. Tal vez medicina de atención primaria debería ser donde se inicie la búsqueda de estos pacientes, ¿no? A veces siente uno como especialista, me pasa a mí en las patologías cardiovasculares, que uno siente que llega tarde, ¿no? Llegué tarde y piensa que cómo se hubiese modificado la evolución de ese paciente si tal vez hace 5 o 10 años se hubiera hecho lo que había que hacer, ¿cierto? Se hubiera pedido los estudios, se hubiera logrado corregir los factores de riesgo, ¿cierto? Hablando de factores de riesgo, ahorita mencionaste varios. Parece que la obesidad le pega a todo en el cuerpo, ¿no? Es realmente un factor de riesgo que se asocia con muchas enfermedades. En tu práctica clínica, ¿cuáles son esas enfermedades que más frecuentemente se asocian a que el riñón termine enfermo en un paciente? O sea, definitivamente la que llevan las banderas es la hipertensión y la diabetes. O sea, si tú vas de pronto a la unidad renal, donde estoy yo, vas a encontrar que el 80% de los pacientes tienen como enfermedad precursora la hipertensión y diabetes. Y por eso digo, hay que hacer énfasis, yo diría no tanto en la detección, en la prevención primaria. O sea, esos pacientes hipertensos, diabéticos, comenzar a estudiarlos y buscar el impacto renal. Y si yo voy mucho más allá, yo diría la presión primordial. O sea, tratar de que no aparezca esa hipertensión y esa diabetes, porque definitivamente son las que están llevando la bandera, pero sin dejar de lado que hay muchas otras enfermedades, como ya te las mencioné, obesidad, enfermedades reumáticas, las toxicidades. ¿Viste? Muchos pacientes que se automedican y aquí en Colombia es muy frecuente. Vas a una farmacia, te compras un ibuprofeno, por cualquier cosa te lo tomas y puede hacer una lesión renal. ¿Sí? Entonces es muy común las tóxicos, las patologías obstructivas en el hombre, la hiperplasia prostática, las patologías ginecológicas en las mujeres, iatrogenias a veces en las cirugías que pueden lesionar los uréteres. O sea, es un mundo de cosas que el deber de nosotros es educar, educar a los pacientes, educar a los colegas, a los médicos que tú dices de prevención primaria. Importante para poderle hacer una detección precoz. Es probable que este video lo esté viendo
muchas personas que sufren o que tienen alguno de los factores de riesgo que tú has mencionado, hipertensión, diabetes, obesidad o alguna de estas enfermedades sistémicas que mencionaste. ¿Qué siente o qué tendría que sentir una persona en síntomas específicamente hablando para decir, venga, yo como que estoy empezando a sufrir del riñón, como que tengo que asustarme? ¿Esto se siente? O así como en otros capítulos hemos hablado de la hipertensión arterial que no se siente, no avisa, no pasa nada, hasta que de pronto en estadio muy tardío empieza a manifestarse. Una persona, ¿cómo puede darse cuenta que está empezando a sufrir del riñón? Pero la enfermedad renal, en su mayoría de sus manifestaciones clínicas es silente, ¿sí? Hay pacientes que andan por la vida y no tienen ninguna sintomatología. Haz de cuenta que, mira, más o menos en porcentaje, el 10% de la población tiene alguna enfermedad renal, ¿sí? O sea, de todas las poblaciones. Tú tienes una población, siempre saca el 10% y ese 10% va a tener alguna enfermedad renal y no te manifiesta ningún síntoma. Cuando ya comienza a manifestar síntomas es cuando la enfermedad está avanzada. Ese es el problema, ¿no? Hay pacientes que cuando ya te llegan ya, no, doctor, se me hinchaban las piernas, o estoy con pérdida de apetito, estoy muy débil, o está anémico. Ya ahí llegamos tarde, Luis Miguel. Entonces, por eso que es diferente el corazón, ¿viste? El corazón de pronto te va a dar un infarto y te da el dolor. O tú comienzas paulatinamente y se me hinchó un poquito la pierna, o estoy con un poquito de fatiga, ya es un síntoma que te puede avisar. De pronto, no tan tempranamente, pero sí puedes intervenir antes y cambiar el curso de la enfermedad. En cambio, la enfermedad renal es diferente. O sea, el paciente puede estar con una enfermedad avanzada y aún puede estar asintomático. Entonces, definitivamente aquí lo que puede cambiar el pronóstico de la enfermedad es hacer el diagnóstico precoz. Nos ven tal vez muchas personas, médicos de atención primaria, médicos o familiares, ya especialistas, internistas. Como nefrólogo, ¿cuáles serían esos estudios que tú recomiendas que debe hacerse a un paciente para buscar de forma activa la enfermedad del riñón? Bueno, yo lo mencioné ahorita, para mí son 4 estudios básicos, ¿no? Un uranálisis, una relación albuminuria-creatinuria, una ecografía renal, ¿sí? Esos son los más básicos, y la creatinina, ¿no? ¿Sí? La creatinina, el uranálisis, la relación albuminuria-creatinuria y la ecografía renal. ¿Por qué? Porque tú con la creatinina puedes hacer el cálculo con la aplicación de la tasa de filtrado glomerular y puedes catalogar si el paciente tiene una disminución del filtrado. Con la relación albuminuria-creatinuria puedes medir la excreción de albuminuria, ¿sí? Y ahí te clasifica el paciente si es A1, A2, A3. A1 menor de 30, A2 entre 30 y 300 y A3 mayor de 300. Y eso ya es daño renal. La ecografía puede haber alteraciones estructurales del riñón, riñones poliquísticos, malformaciones del riñón, hidronefrosis, ¿sí? Ahí puedes encontrar las alteraciones. Y en el uranálisis puedes encontrar presencia de células, cilindros granulosos, descamación de células tubulares, hematuria que te dije ahorita. Entonces son herramientas que son económicas y las tenemos a la mano en el primer nivel. O sea, no requiere un ecocardiograma, no requieres un Holter, no es algo sencillo y con eso puedes tú anticiparte un diagnóstico. ¿Por qué es tan malo encontrar proteína en un parcial de orina? Claro, porque la proteína te puede hablar de alguna alteración en el glomérulo. O sea, yo veo proteína en orina y me estoy dando cuenta, uy, algo hay en el glomérulo. O está hiperfiltrando ese glomérulo que está haciendo que elimine proteína, o hay una alteración ya en la barrera de filtración, en el endotelio o en la barrera de filtración glomerular, ¿no? Que consta del endotelio y de los podocitos, ¿no? De la estructura. Yo diría, puede haber una lesión tubular también cuando ya no hay poca reabsorción de las proteínas y eso me orienta, ¿no? Puede haber una alteración en el compartimento glomerular o en el compartimento tubular. Entonces me tienen que prender las alarmas, porque si hay pérdida de proteína de orina, algo está fallando en la barrera de filtración. Entonces, generalmente cuando hay pérdida de albúmina, que es incipiente, que a veces no se ve a la vista, digamos, porque no tiene manifestaciones, sino que es algo microscópico, ya ahí puede hablar de lesión endotelial. Y tú has escuchado a veces que la albuminuria se relaciona con riesgo cardiovascular, porque si tú estás perdiendo proteína, hay lesión en el endotelio y el endotelio es en todo el organismo, ¿no? Entonces, por eso es fundamental. Y es una herramienta de detección precoz, ¿sí? Ok. Entonces es una enfermedad muy frecuente, tiene unos factores de riesgo claramente establecidos y hay que buscarla de forma activa para poderla diagnosticar en estadios tempranos
para mejorar el pronóstico de estos pacientes. En un, a ti te llegan entonces a tu consulta los pacientes que usualmente ya vienen enfermos del riñón. ¿Qué, cuál es el abordaje terapéutico? ¿Cuál es el tratamiento? Digamos que para muchas personas el tema de estar enfermo del riñón lo asocian directamente con la diálisis, pero probablemente existen muchas otras cosas que hacer antes de pensar en la diálisis. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad renal crónica? Sí, ahora mismo estamos hablando, ¿viste? Nosotros nos guiamos, como te dije, de las guías CADIGO, y hay una palabra que me gusta mucho, ¿no? Que es el tratamiento holístico, ¿sí? Porque es que ya la enfermedad renal dejó de ser algo aislado, y ya nosotros no estamos hablando de nefroprotección, sino gestión del riesgo cardiovascular, renal y metabólico, porque está todo integrado. Entonces, el tratamiento, cuando uno tiene una enfermedad, digamos, en las fases iniciales, primero trata de intervenir esa causa que me está generando el daño renal, ¿sí? Si es hipertenso, tratar la hipertensión; si es diabético, tratar la diabetes; si es una enfermedad reumatológica, tratar la enfermedad reumatológica. Y después vienen ya las herramientas farmacológicas y no farmacológicas que tratan de revertir ese daño que puede ser incipiente en el riñón, o en su efecto, cuando el daño está avanzado, enlentecer o ralentizar la progresión de la enfermedad. Entonces sería ese, digamos, como que el enfoque que uno tiene que hacer. Primero, manejo integral, holístico, teniendo en cuenta todos los factores de riesgo: hipertensión, dislipidemia, obesidad, problemas cardíacos, tratar de abarcar todo eso, ¿sí? Entonces hay muchas moléculas nuevas que pueden intervenir en este espectro de la enfermedad, en el manejo de la obesidad, en el manejo de la enfermedad cardíaca, manejo de la hipertensión, manejo de la diabetes. Todas estas cosas van a impactar positivamente en el riñón. Entonces, al tratar yo la enfermedad precursora, beneficio también al riñón. Y la otra parte que ya, bueno, ya no me gusta mucho, pero nos toca muchísimo, es tratar de lentecer esa progresión. También tenemos herramientas para eso. La diálisis, como tú me dices, ya es una terapia de reemplazo, o sea, no es una terapia curativa. Cuando nosotros estamos hablando de diálisis, es que estamos reemplazando la función de un riñón que ya llegó a su final, ¿sí? Entonces, más o menos el enfoque, no sé si me expliqué. Perfecto. Entonces, hay que tratar las enfermedades de base que pueden estar afectando el riñón. Desde el punto de vista no farmacológico, que a veces siento que es lo que más se le dificulta a los pacientes, ¿qué tan importante es la dieta en la progresión o en el lentecimiento de la progresión de la enfermedad renal crónica? Es fundamental, Luis Miguel. Si tú te das cuenta, en la mayoría de protocolos de manejo, que la piedra angular o la primera línea de manejo son cambios en el estilo de vida. Tú ves en la guía siempre el muñequito haciendo ejercicio, el platico de alimento, el tabaco con la cruz de prohibición, ¿sí? O sea, eso es fundamental. Es fundamental porque a veces nosotros creemos que con la medicación de último avance vamos a mejorar. No, Mm, es lo más elemental, lo básico. lo básico, que el paciente cambie su estilo de vida. Mejorar la obesidad, mejorar la dieta, cese del tabaco, consumo moderado del alcohol, son fundamentales. Yo digo, si no tenemos ese primer pilar, olvidemos que vamos a tener buenos resultados. Entonces, yo lo que invito a la población es a eso. Desafortunadamente no hay otra cosa. Eso recae mucho en el paciente. Cambiar sus hábitos. Y eso impacta para todo, ¿no? Yo creo que A, como cardiólogo te das cuenta que es así. a todo nivel. Pero entonces ahí entra un punto crítico que es el tratamiento de las enfermedades asociadas a la enfermedad renal crónica. Entonces, digamos que hablamos que casi el 80% de estos pacientes tienen o hipertensión o diabetes. Hay muchos pacientes que le temen al tratamiento farmacológico de estas enfermedades por miedo a que se le dañe el riñón. Entonces, uno en la consulta, mira, estás hipertenso, necesitamos empezar con algunos cambios y ya los mencionaste en los estilos de vida, pero necesito iniciarte un medicamento para controlar tu hipertensión y que esto evite las complicaciones cardiovasculares, renales y demás que se presentan en esta enfermedad. Y la mayoría de pacientes siempre preguntan o tienen esa inquietud de, doctor, ese medicamento me va a dañar el riñón. Es que a mí me dijo la vecina que el riñón se le dañó por el medicamento. ¿Qué decirle a los pacientes en ese aspecto? Sí, sí, hay muchos mitos, ¿no? Muchos mitos en la población general. A veces, viste, piensan que alguna molécula que uno le da puede afectar el riñón, o a veces desinformación también, o a veces sobreinformación, porque a veces, viste, con la tecnología van, buscan en Google y te puede decir
un ARA2 o un IE que te puede progresar una falla renal. Sí, ahí yo creo que ahí entra a jugar mucho la relación médico-paciente, cómo tú le explicas al paciente lo que estás buscando, ¿no? Porque tú puedes mandar un tratamiento para la hipertensión, un losartán, que es el más común, en un estadio avanzado de enfermedad renal crónica y te lo puede empeorar. Obviamente eso no lo va a saber el paciente, eso lo sabe el médico, ¿no? Pero si el médico le explica bien, mira, tú estás en un estado de enfermedad renal no tan avanzado, donde este fármaco te va a dar un beneficio, no te va a traer problemas, te va a mejorar la presión, va a evitar ese círculo vicioso de hipertensión, daño renal, anímate a tomarlo. O sea, tiene que tener confianza, obviamente. Yo creo que el médico siempre tiene que brindarle confianza al paciente, porque si no hay confianza, le va a creer más al vecino que al propio médico. Y eso pasa en nuestra población colombiana. Hay pacientes que se niegan, dicen, no me va a servir, prefieren tomarse las hierbas que le manda el vecino a tomarse la medicación que tú le mandas. Y ahí se ven los resultados. Como hay pacientes que sí se enfocan mucho en su tratamiento, en las recomendaciones médicas, en la adherencia a la dieta, y les va muy bien. Entonces yo te diría, en esos casos sí, toca educar. Desafortunadamente, o diría afortunadamente, uno se convierte también como un docente del paciente, explicarle detalladamente por qué vas a hacer las intervenciones. Porque están estos temas, ¿no? Los miedos, los mitos, la incertidumbre, y si tú no le brindas al paciente confianza, fallamos en eso. Como cardiólogo hay algo que siempre le explico a los pacientes y es que hoy en día casi la gran parte de las moléculas que utilizamos para tratar la hipertensión arterial y la diabetes son medicamentos que incluso tienen un factor protector en el riñón. Em, y que obviamente eso, si tú se lo logras explicar al paciente y él entenderlo, probablemente va a ayudar en que la adherencia al tratamiento mejore y que a futuro pues ese paciente no tenga todo este tipo de complicaciones. Claro, sí. Es importante eso, y ahora que tú mencionas, eh, o sea, las moléculas que pueden impactar en la parte cardíaca, en la parte metabólica, en la parte renal, y ahí entraríamos a un tema que también podríamos abordar si quieres, que es el tema de el síndrome cardiovascular renal y metabólico. Vamos a hablar luego tú y yo de ese tema Sí. con más tiempo. Pero, ¿cuáles sí serían medicamentos que podrían definitivamente afectar la función del riñón de un paciente? Nosotros vemos, yo creo que eso lo ves claramente Sí, tú, catástrofes de bastante. estas, por lo que mencionaste previamente, la automedicación. ¿Con qué medicamentos las personas tienen que tener mucho cuidado al momento de utilizarlos? Yo diría que lo más peligroso es lo que está más a la mano, a lo que está al alcance, ¿viste? Porque hay medicamentos que definitivamente debe ser formulado por un médico. Pero acá en nuestro medio colombiano, y no sé si en otros países pase, tú vas sin fórmula médica y puedes pedir un medicamento en la farmacia, antibióticos, analgésicos, viste, que drogas que pueden ser nocivas para el riñón. En ese orden de idea, lo más común son los AINES, lo que es ibuprofeno, naproxeno, diclofenac, meloxicam, piroxicam. Todas estas drogas pueden generar daño renal por diferentes mecanismos, ¿no? Mecanismos hemodinámicos, daños glomerulares, tubulares, ¿sí? Y son los que yo más les tengo miedo, porque están al alcance de los pacientes. Antibióticos, como las amoxicilinas, la cefalosporina, pueden llegar a producir daño renal por algo que se llama nefritis tubulointersticial, como una alergia que se puede presentar en el riñón, que no es muy común, ¿no? Hace parte de entre el 4 y el 5% de las lesiones renales agudas, pero se puede ver. Una furosemida, un alopurinol, una ciprofloxacina, o sea, son fármacos que pueden generar reacciones alérgicas y te pueden llevar a una diálisis agudo. Entonces, ahí la invitación es, no se automedique. Ponerse al paciente, no se automedique. Si vas a tomar AINES, que sea estrictamente necesario, no te sobrepases más de 2, 3 días. Un dolor, si te dura más de 2 días, es un dolor que debe ser consultado por un médico. Uno puede tener un dolor muscular, puede tener una cefalea, y se debe mejorar con un acetaminofén, con un ibuprofeno, en un par de días. El problema es cuando tú insistes y dura, o tomas dosis exageradas, porque a veces hay pacientes que, doctor, no me mejoré, me tomé 20 pastillas de ibuprofeno. Uf, te das una nefrectomía química. Entonces ahí, cuando tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, por eso te repito, le tengo miedo a lo que está al alcance. Y es lo que sí le pongo la X y le siempre reitero a los pacientes, ojo, no automedicación. Hay pacientes que hacen locura, Luis Miguel. Hay pacientes que vienen. Una vez me llegó un paciente, no, que doctor, quiere rebajar de peso y estoy tomando furosemida. O sea, ellos piensan que el hecho de eliminar líquido le va a hacer bajar de peso. O sea, sí, después hace bajar de peso, pero depletándolo de volumen, ¿ya? Le puede generar un daño renal.
Entonces, ahí volvemos otra vez al tema, educar. Educar y estos encuentros son muy buenos. Que llega a los pacientes porque se van a dar cuenta que hay cosas que no se deben hacer. Alguna, alguna vez tuvimos una paciente de 35 años con un dolor de muela, 2 meses tomando AINES, llegó en falla renal. Esa es la historia. Y yo creo que tú das un mensaje muy claro. No quiere decir que si te tomas un ibuprofeno porque te dolió la cabeza, vas a terminar con el riñón enfermo. Pero probablemente si tu migraña o tu cefalea es diaria y tomas la rutina de empezar a tomar analgésicos de este tipo, antiinflamatorios, y lo empiezas a hacer constantemente, probablemente vas a tener problemas en el riñón. Oye, sabes que tú hablas de historia, yo acá estando acá, yo tengo 8 años hasta acá en Villavicencio trabajando en la parte de nefrología y he visto como 5 o 6 pacientes. Mira, algo que me marcó mucho a mí fue una paciente, una odontóloga, ¿sí? Ella tenía cistitis, ¿sí? La ardió por orinar, estaba con malestar y fue a una farmacia y le mandaron ciprofloxacina, nitrofurantoína y si le daba dolor, naproxeno. Se lo tomó. A los 2, 3 días más o menos comenzó con malestar, náuseas, vómitos. Consultó a Servimédico y me llaman. Yo estaba de turno, fui a Servimédico, la veo, 20 creatinina. Me tocó hacerle diálisis. Catéter, diálisis. Bueno, yo afortunadamente hice el interrogatorio bien, vi el factor de riesgo, pin, y se puede tratar. ¿Viste? Si no llega a tiempo, se trata. Yo le coloqué corticoides, soy de corticoides para desinflamar la respuesta inflamatoria, y afortunadamente para esa chica requirió 3 sesiones de diálisis. Después comenzó a mejorar, y quedó su riñón normal. Pero eso son historias que uno ve, yo digo, caramba, hay que tener precaución. Hasta a mí me da miedo. Yo a veces tomo AINES también. Tengo un dolor muy fuerte y lo tomo, pero yo, Dios mío, que no me vaya a pasar nada. Porque uno que está en el medio es peligroso. Es peligroso. Pero entonces ahí lo que digo, volver a lo que te reitero, evitar en lo que más puede automedicarse y tomar cosas sin precisión médica. Entonces, en el tratamiento ya sabemos que lo primordial es la prevención. No, no te expongas a estas enfermedades que sabemos que afectan el riñón, no te vuelvas hipertenso. ¿Cómo no me vuelvo hipertenso? Aliméntate bien, haz ejercicio, eh, ten buenos hábitos de vida. Eso aplica para diabetes, eso aplica para obesidad. Pero si ya tienes esas enfermedades, contrólatelas. Exactamente. Ve a tus Ahí está la controles, clave. Ahí ve a está tus la clave. controles, chequéate con tu médico que tus medicamentos estén haciendo su efecto, ¿cierto? Hay pacientes hipertensos que te toman el medicamento y piensan que ese es el control, pero no saben que andan con 160, 90 de tensión todo el tiempo, pero son felices porque se toman su pasta. Hay Exactamente. que verificar. Pero aquellos pacientes en los que ya consultan al nefrólogo y están en un estadio muy avanzado, porque usualmente son los pacientes que el especialista termina remitiendo al nefrólogo y que tú ya encuentras en una enfermedad renal en estadio terminal. Ahí es donde toca abordar ese tema que creo que para todos los pacientes es muy fuerte y nadie quiere escuchar esa palabra, y es el tema de la diálisis. Yo quisiera preguntarte como nefrólogo, tú que vives el día a día en este tema, ¿cuál es realmente tu percepción que tienes acerca de la diálisis? Para muchos pacientes es tal vez algo indeseable y preferirían nunca llegar a eso. Para otras personas puede ser una opción. Bueno, Luis Miguel, mira, te voy a contar, digamos, como algo personal. Yo en mi trabajo de nefrólogo, digamos que el 70% de lo que hago es con la diálisis, ¿sí? Desafortunadamente, o sea, me toca ver pacientes de diálisis peritoneal, pacientes de hemodiálisis, y digamos, es mi parte más de productiva del trabajo. Pero es lo que menos quiero, que los pacientes lleguen, ¿sí? Porque obviamente uno entiende, ¿no? Que es algo difícil, un proceso difícil, que cambia la vida, no te decir que no. Cambian, digamos, la forma de relacionarte, el tema laboral, de tus prácticas diarias, ¿sí? Pero es una alternativa de vida. O sea, yo digo, llegué tarde, no pude intervenir, no pude hacer más nada, pero tengo esta herramienta que ofrecértela, la terapia de reemplazo renal. Y como te dije al principio, la diálisis no es un tratamiento curativo. O sea, no es que yo te voy a poner a dializar y va a mejorar el riñón. Eso hay que primero hacerle entender al paciente. Es una terapia de reemplazo renal. Que no me gustaría que llegaran mis pacientes, pero le doy gracias a Dios que existe la diálisis porque mejora
la sobrevida de los pacientes y les da calidad de vida también. Obviamente tiene que seguir varias cosas de restricciones, adherencias, de tratamientos, cumplimiento con la terapia. Pero bueno, yo le digo a los pacientes que la diálisis no es el coco. Veámoslo como una alternativa que Dios nos dio para esos pacientes que desafortunadamente no logramos interrumpir el curso natural de la enfermedad. ¿Sí? Entonces eso, la diálisis es una terapia de reemplazo que nos va a brindar alternativa de vida y calidad de vida. Ya cuando una persona está en diálisis, en la unidad, por ejemplo, tú que tienes contacto con estos pacientes todos los días, ya habiendo iniciado la diálisis, porque claro, al principio es como el temor. El paciente inicia diálisis, ¿cómo percibe los pacientes esa terapia, ya cuando están en ella? Uf, mira, es difícil, es una batalla. Mira que en las unidades renales siempre tenemos un equipo interdisciplinario, ¿no? Tenemos el nefrólogo, que es como estamos nosotros, trabajadora social, psicóloga, enfermería, médicos de apoyo. O sea, es un grupo interdisciplinario que aborda el paciente. Obviamente no todos lo toman de la misma forma, ¿no? Pero es un tema que a veces le impacta difícil, duro a los pacientes. Entonces toca mirar, cada cabeza es un mundo, cada paciente está individualizado y hay muchos que lo toman bien, resignadamente, como hay otros que no. Hay otros que se frustran, se deprimen, piensan que se les acabó la vida. Entonces toca individualizar al paciente y motivarlos a que vean la diálisis, esa nueva realidad de su vida, como una oportunidad de adelante, seguir adelante. Pero sí, son diferentes enfoques, ¿no? Depende de la personalidad de cada uno y depende como la forma de ver la vida de cada uno, definitivamente. Perfecto. Gerardo, para terminar, hoy en día existe una opción para algunos pacientes, desafortunadamente quisiéramos que fueran muchos más, y es el trasplante renal, el trasplante de riñón. ¿Cuál es la perspectiva que tienes tú de de este tratamiento para estos pacientes, esta opción de tratamiento para los pacientes con enfermedad renal? O sea, el trasplante entra dentro de las terapias, ¿no? Dentro de las terapias de reemplazo renal. Cuando hablamos de trasplante, sería un tratamiento definitivo. Obviamente es lo ideal, ¿no? Es lo ideal y le cambia la vida nuevamente al paciente. Después de estar en una terapia dialítica, pasar a ser un paciente trasplantado, obviamente es un cambio radical. ¿Qué es lo que pasa? Que no está, digamos, no es muy fácil el proceso. Uno, porque a veces necesitamos donantes y estamos escasos de donantes. La cantidad de pacientes enfermos renales supera esos pacientes donadores, ¿sí? Y también no todos los pacientes, digamos, son candidatos para el trasplante, porque hay pacientes que tienen una carga de enfermedad de base muy compleja que el trasplante puede ser contraproducente. A veces hay limitantes como la edad, las comorbilidades, si tiene una patología cardíaca muy severa, una enfermedad pulmonar muy severa, una enfermedad oncológica, también hay que ver la compatibilidad, y son muchas cosas, ¿no? También incluso la adherencia del paciente. Si un paciente que tú en diálisis lo tienes que es inadherente, no le vas a poner un riñón que sabe que probablemente lo va a perder porque no se adhiere al tratamiento. Entonces son muchas variables, ¿no? Muchas variables que obviamente los grupos de trasplante, porque hay grupos especialistas en trasplante, analizan antes de hacer hacer el injerto, ¿no? Pero en definitiva es la terapia de reemplazo renal ideal y la que impacta de manera súper positiva en el paciente. Perfecto. Gerardo, muchas gracias por todo, compartir tus conocimientos con nuestros pacientes. Espero poderte tener nuevamente aquí No, pronto. muchas gracias a ti, Luis Miguel, y te felicito, ¿no? Te felicito porque estos espacios son necesarios, ¿sí? Y esto es importante porque le aportamos a la salud, no solamente de nuestra población, sino a Colombia y al mundo. Y es lo que necesitamos, ¿no? Tratar de nosotros dar nuestro granito de arena a la salud mundial, nacional, ¿sí? Es importante eso. Así es. Bueno, muchas gracias.